Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, tu hermano Luis Miguel Erasme te habla. Esta es tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Estamos aquí en la parte sur del país, República Dominicana, específicamente en el municipio Pescadería, donde hay hombres y mujeres de Dios. Creemos en que Dios hablará a tu vida en esta hora de una manera especial. Así que mantente al tanto, mantente a la expectativa, porque hay palabra nueva, hay algo fresco que Dios tiene para tu vida. En esta tierra hay hombres y mujeres de Dios. Así que está con nosotros nuestra hermana Mary Joanna López. Dios te bendiga, mi hermana. Creemos en que Dios la usará para llevar una palabra conforme al Espíritu que se necesita en estos tiempos. Amén. Así es. Mi hermana, yo quiero que usted le hable a la audiencia cómo fue su niñez, cómo usted vino creciendo, cómo usted, de dónde usted nace y cómo usted viene creciendo y cómo usted viene conociendo lo de Dios. Amén. Bendiciones. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Para mí de verdad que es un privilegio poder compartir, ¿verdad?, parte de mi experiencia. Mary Joanna López nace en un hogar medio disfuncional, ya que nací en un hogar muy humilde, de padres muy trabajadores, pero debido a la situación económica que vivíamos, pues mi padre siempre tenía que salir de la comunidad a otros lugares para pescar. Mis padres pues vivían de la pesca, pero en ese hogar humilde fuimos creciendo como una niña, ¿verdad?, que no conocía a Dios. Mi familia era un poco inclinada a las cosas, a la hechicería, a la brujería. O sea, mis abuelos eran muy devotos con lo que era la brujería y realmente no tenía mucho acercamiento al Señor. Pero a medida que fui creciendo, pues Dios fue tratando, o sea, Dios me llevó en una ocasión. Era una niña muy tímida, desde niña era bien gordita y usted sabe que la autoestima de uno un poco afectada cuando uno es un poquito obeso, y siempre las personas me marcaron negativamente y me decían: mira, tú no vas a tener hijos, porque mayormente cuando las mujeres están gorditas así se les dificulta. Y yo me entristecía, no entendía lo que la gente me decía, pero bueno, pero seguí creciendo, una niña muy tímida, muy humilde, muy callada, muy reservada, pero no sabía que realmente Dios tenía un propósito conmigo, ignoraba realmente el propósito que Dios tenía conmigo. A los 16 años estaban dando una campaña en una de las esquinas de mi comunidad. Sí, pero bien, antes yo quiero que usted nos diga, antes de usted tomar esa decisión, usted mencionó algo muy importante. Usted sabe que estamos en un lugar del país, o más bien una región, donde mayormente el gran porcentaje de esta población está inclinada a lo que es la idolatría, la brujería, donde muchos los tienen como ignorancia, otros como atributos y creencias. Y usted mencionó que sus abuelos y sus padres estaban inclinados a eso. Yo quiero que usted nos diga cuáles fueron esas experiencias que usted en su niñez, su adolescencia, antes de tomar la decisión de seguir a Dios, usted pudo vivir. Sí, yo a partir de los 11 años cogí un resfriado y sufría de asma. Wow. Y mi asma era una asma crónica. Dios mío. Y me hicieron, o sea, mis abuelos siempre decían que había que hacer remedio de la tierra, pero no obstante, ellos no se conformaban con darme remedio de la tierra, sino que me llevaban donde los brujos.
Wow. donde los curanderos, bueno, yo creo que yo andé casi todo lo del sur, desde San Juan para acá, Dios y mío. siendo curandero me llevaron a todos para que yo pudiera sanarme de esa asma, pero nunca me sané realmente. Esos brujos no, o sea, no pudieron dar, o sea, quitar, sanar eso. Sí. Y mis abuelos siempre me hacían cosas, ¿verdad? Que tenían que ver con eso de brujería. Wow. Uno en su ignorancia, uno no sabía, creía que todo estaba bien, pero después que Dios, ¿verdad?, llega a la vida de uno y que uno sabe lo mal, o sea, lo dañino y el peligro que representan esos tipos de prácticas para las vidas de una persona. Y realmente en mi comunidad es una comunidad muy hechicera, que gracias a Dios que Dios ha ido trabajando, pero desde hace mucho tiempo yo viví en un ambiente, de hecho, una de mis vecinas tenía un altar. Wow. Y yo recuerdo que como era en la casa de mi tío, nosotros entrábamos a esa casa y convivíamos en ese altar, nos comíamos el maní, nos bebíamos el refresco Dios que le mío. ponía en la ignorancia. Esta comunidad era tan, pero tan difícil que a las 8 de la noche no se podía salir a la calle, porque eso era algo terrible, eso era algo tenebroso. La gente siempre veía bultos, siempre veía cosas caminando en la calle, que arrastraban las cadenas, que si había esto, y era un miedo y un pavor que había en la comunidad, y realmente uno sin entender y sin saber era parte de todo eso. Wow, usted me está diciendo a mí, que en el ambiente, oiga esto, que usted venía creciendo, que usted venía subiendo, era en medio de un ambiente donde se movían todas esas cosas. Claro está, del reino de las tinieblas, donde había los niños escuchaban cosas que caían encima de la casa. Sí. La gente veía animales o personas convertidas en animales. O sea, lo que reinaba, el centro de esa tensión en medio de la sociedad, era todo eso. Pero hubo algo alguna experiencia que la marcó en ese transcurso, hubo algo que usted vivió que la dejó marcada, una experiencia que jamás se le olvidará. Sí, siempre en esos, ¿verdad?, en esos procesos y en todo eso uno tiene experiencia que uno nunca olvida y que después, ¿verdad?, uno le sirven como testimonio para uno contarlo. Wow. Era ver realmente el grado de inclinación que las personas que me rodeaban tenían hacia esas creencias. Wow. Y la confianza tan profunda que ellos tenían, ¿verdad? Y realmente yo decía que acontecía algo. Realmente cuando uno está envuelto en ese mundo, uno no conoce, uno no sabe, pero yo decía que había algo que le estaba haciendo daño a mi vida, porque todas las noches yo sentía que unos caballos me perseguían. Wow. Todas las noches unos caballos me perseguían, y yo recuerdo que siempre que esos caballos me perseguían, yo iba a la casa de una persona que era cristiana y yo me escondía en su casa, y solo así esos caballos dejaban de perseguirme. Wow. Y entonces yo, aunque era un poco inocente, yo decía, pero algo está aconteciendo alrededor de mi vida, ¿qué es lo que está pasando? Tenía la ignorancia, pero sabía que algo fuerte, ¿verdad?, fuera de lo natural, pues quería apoderarse de mí. Pero gracias al Señor que Dios me dio una oportunidad maravillosa. Entonces, el reino de la tiniebla sí la estaba siguiendo. Sí. Pero era también porque por el medio en cual usted se movía, el pueblo, el sector, estaba inclinado a eso. Mucho. Cuando el pueblo está inclinado a eso, pues los adolescentes, los niños, cualquier persona está expuesto a ese reino, porque eso es lo que está gobernando en ese momento. Sí. Pero ¿recuerda usted algún evento, algo que haya pasado dentro del pueblo,
que haya dejado al pueblo marcado y a la sociedad algo que haya pasado, alguna experiencia. Bueno, esta comunidad tiene muchas experiencias de ese corte, profunda, de verdad que sí, que si nosotros comenzáramos a contar la experiencia que nosotros hemos vivido en esta comunidad, pasáramos muchas horas contando esta experiencia, porque como le decía al principio, esta es una comunidad que, o sea, fue como que sus raíces creció, la comunidad creció en ese ambiente. Tanto así que aquí en esta comunidad habían personas que salían a la calle y golpeaban a la gente. Wow. ¿Sí? Y había aquí en esta comunidad, ¿verdad? Habían personas que se montaban en cajitas de fósforo y se trasladaban A otro lugar. a otros lugares. Wow. O sea, y esa experiencia que te estoy contando, no te la estoy contando de gente que estaba muy aislado, muy lo digo, es del entorno en donde nosotros vivíamos. Wow. Nosotros crecimos escuchando esa historia, crecimos escuchando historias de vecinos de nosotros que testificaban que llegaba un personaje, que era el mismo Satanás, a visitar a su casa, a pedirle el pollito y la pollita. Dios mío, ¿cómo se asume? Sí, entonces a veces nosotros contamos esas experiencias, hay muchas personas que no creen porque creen que esos son cuentos de hadas, pero nosotros sabemos que así como existe el bien, existe el mal. Así es. Y yo siempre le digo a las personas que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Así es, ¿sí? así es. Y realmente tú sales a las calles de esta comunidad a buscar testimonio sobre ese ambiente y tú vas a pasar días completos, tú vas a poder escribir libros. Wow. Sí, porque aquí en esta comunidad hay muchas experiencias de cosas terribles que pasaron de esa índole. Wow. Pero fue que aconteció algo. Ya esta comunidad no es lo mismo. Ok. Ya ha visto, o sea, una transformación. Pero lo que es esta comunidad hoy no es ni siquiera, no es ni un grado de lo que era 20, 25 años atrás. Wow. Se ha visto una gran transformación. O sea que Dios lo ha hecho. Sí. Se estableció una iglesia, Dios ha venido levantando una generación, ¿verdad? Sí, Que venga rompiendo con esas maldiciones. Así Sí, que estaban establecidas en este pueblo, en este municipio. Bueno, si ya usted habla de que este pueblo estaba inclinado, ¿verdad? Muy inclinado. A esa oscuridad, a ese ambiente de la hechicería, de la brujería. Entonces, ¿cómo viene usted lidiando con esa situación? Entonces, ¿cómo empieza usted a conocer a Dios? Amén. A los 16 años, se estableció, cuando yo tenía 16 años, había una campaña de una iglesia nueva que había abierto su puerta, un campo blanco. Ok. Ese campo blanco abrió su puerta en el 95. Y en marzo del 96, esa iglesia estaba dando una campaña en una de las esquinas de aquí de la comunidad. Y el Señor me hizo un llamado poderoso. Cuando el Señor me llama, yo no quería pasar porque estaba en plena juventud, 16 años. Me llegaron a la mente tantas cosas y yo decía, si yo me convierto, voy a tener que dejar mis amistades, voy a tener que dejar de hacer esto. Y comenzó, ¿verdad?, el enemigo a administrar mi vida para que yo no dé el paso. Pero de repente, sin yo saber, sin darme cuenta, no sé cómo, no sé quién, me veo en el centro, en el centro del círculo de la campaña y me veo envuelta en llanto. Porque el predicador me hacía el llamado y yo decía que no iba a pasar, pero de repente yo me veo gritando en medio del círculo, de la ronda, y entonces es cuando acepto al Señor como Salvador. Aleluya. Desde ese momento yo sentí que algo pasó en mi vida, algo se rompió. Yo sentí que Dios marcó un antes y un después en mi vida.
yo comencé, la gente siempre decía, no, se convirtieron por eso, tal día se va de la iglesia, porque cuando tú vienes a los pies del Señor, la gente comienza a ponerte fecha. Y me pusieron, mira, viene la Semana Santa, después vienen las patronales, viene diciembre, te espero, tú, porque te gusta mucho el mundo, te gusta mucho la pintura, te gusta... Sí, Cosas que la gente dice. Pero yo siempre, yo declaré una palabra y yo le decía, de aquí de la iglesia se puede ir el pastor, se pueden ir su esposa, su familia, se pueden ir los hermanos, se puede ir todo el mundo. Aleluya. Pero yo llegué aquí para servirle a Dios y aquí yo me voy a quedar. Realmente aconteció. Se fue mi pastor, se fue su familia, se fue la persona que Dios usó para que yo viniera a los pies del Señor. Desde que yo llegué a los pies del Señor, el Señor comenzó a llamarme con un poderoso llamado al pastorado. Yo corrí mucho tiempo porque realmente no era lo que yo quería, ser pastora. Wow, ¿cómo empieza Dios entonces a tratar esa parte en usted? Porque sabemos que cuando Dios llama siempre, hay muchas personas que le corren a ese Sí, llamado. sí, realmente no es fácil. Yo crecí al lado de mi pastor. Mi pastor decía que yo era su muleta. Yo siempre estaba ahí en las buenas y en las malas y estaba siempre pendiente y ayudando al pastor. Y el pastor decía, esta es una de las columnas, esta muchacha es mi muleta, Dios tiene un propósito con ella maravilloso. Y todas las personas que llegaban a la iglesia, predicadores, pastores, el Señor les daba una palabra y me decía, Dios te ha separado, hay un ministerio poderoso en ti, Dios te ha llamado al ministerio. Pero yo no quería realmente porque yo pude vivir el sufrimiento de mi pastor. Yo vi el proceso tan fuerte que él tuvo que pasar en este lugar, un lugar lleno de hechicería, donde había una pobreza extrema, donde mi pastor tenía que dormir en el piso con sus hijos, donde la leche que le daba a los niños era de una mata de limón que había en el patio. Y yo decía, si eso es el pastor, yo no quiero ser pastora. Wow. Y yo realmente me negué mucho al ministerio, yo no quería realmente desempeñar ese ministerio. Yo le decía, Señor, mándame para los campos errantes de Haití, para donde tú quieras de misión, pero como pastor en este lugar yo no puedo. Tú sabes que mientras las iglesias están más cerca de la frontera, ¿verdad? Ustedes conocen sobre eso, son más grandes la batalla. Sí. Yo he escuchado muchas personas de la ciudad, ¿verdad? De Santo Domingo, del Este, de muchos lugares, que dicen que el pastor que pastorea en el sur está preparado para pastorear en cualquier lugar del mundo. Amén. Por la batalla tan fuerte que hay que pelear en esos lugares. Y el Señor fue trabajando hasta que yo recuerdo que yo siempre me negaba al llamado y un día vinieron unos misioneros de Puerto Rico y ellos se hospedaban en mi casa porque el pastor no tenía dónde hospedarlo y yo llevaba a mi habitación y dormía con ella y eran unas misioneras. Y una de ellas me dijo, Johanna, el Señor me dijo que lea Jeremías capítulo 1. Y cuando el Señor me dio una palabra para ti, el Señor me dijo que te diga, que no digas que eres niña. Wow. Porque Dios te escogió y tú vas a pastorear. Y me decía, pero es ya. El Señor me dice que es ya que tú vas a pastorear. Eso fue un diciembre, como un 22, 23 de diciembre. ¿Y sabe qué aconteció? El día 1 de enero ya yo estaba instalada como pastora. Mi pastor tuvo que irse con su familia y realmente vinieron la gente del concilio y dijeron, no podemos traer otro pastor. Ella debe quedarse en este lugar por 3 meses a ver qué sucede y después si tenemos que hacer un cambio. Cuando ellos vinieron a los 3 meses, la iglesia dijo, nosotros no queremos otro pastor porque Dios está haciendo cosas grandes en este lugar. Yo tenía 19 años. Wow. Yo estaba negada al ministerio porque decía, Señor, es mi juventud, es mi adolescencia. Señor, es un reto muy fuerte. La gente que tenía que pastorear podían ser mis abuelos, podían ser mi bisabuelo. Yo decía, y mi gente de mi comunidad que me ha visto crecer. Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Y yo lo que hacía era llorar en el altar para que Dios realmente me dijera qué yo iba a hacer, siendo una niña, a pastorear una iglesia. Dios Teníamos mío. 30 hermanos en ese tiempo. Wow. Entonces, usted decía que la comunidad era una batalla, Fuerte. era una guerra, porque entonces el corazón, ¿verdad?, del pueblo se vuelve duro
cuando está inclinado a eso. No creen, no aceptan, es una guerra. Y más bien entonces ya el reino de la tiniebla ya es un ataque directo contra la iglesia y contra los líderes que se establecen en el pueblo. Usted siendo una adolescente, una joven de 19 años, esa guerra, es su ataque. Usted terrible. Siendo pastora, ¿cómo fueron esos inicios? Eso fue algo terrible, terrible. Realmente yo pensaba que, yo decía, con mi propia fuerza yo no lo iba a lograr. Yo pensaba que no iba a poder llegar hasta aquí, porque no ha sido fácil realmente. Porque entonces tú tienes batalla de afuera, pero tienes también batalla de adentro. Wow. Porque muchas veces, ¿verdad? Sabes que es un proceso y a veces las mismas personas que llegan a la iglesia muchas veces te declaran la guerra por el mismo ambiente en el que han crecido. Y en esta comunidad, mira, eso era una tocadera de palo todos los días. Wow. Eso era un bautismo todos los días, una rezadera que se volvían patronales. Eso era una batalla y nosotros nos metíamos en la iglesia a hacer una vigilia y nosotros literal sentíamos los demonios pasando. Wow. Y los vecinos decían, yo no sé, sigan orando porque hay algo en la esquina que quiere pasar. O sea, que los demonios andaban caminando en las calles. Era tan fuerte. Y en la comunidad de repente comenzaban a matarse los jóvenes. Wow. Algo sobrenatural, una muerte repentina. Porque aquí en nuestra comunidad hay personas que briegan con pactos satánicos. Wow. Hay mucha gente que no cree en esto, pero así como existe el bien, existe el mal. Y nosotros somos testigos, porque es que nosotros hemos visto, hemos sido testigos de cosas que hemos vivido aquí en esta comunidad. Gente que hacen acuerdos satánicos con el diablo, hacen pacto para entregarle vida. Para entregar vidas. Wow. Y aquí muchos jóvenes habían muerto por esa situación, pero realmente Dios comenzó a manifestarse en la iglesia y la iglesia comenzó a buscar a Dios. Comenzamos a buscar a Dios, a meternos en oración, en vigilia, en ayuno. Y yo tengo para decirte que lo que era nuestra comunidad antes ya no es, porque Dios ha marcado un antes y un después en esta comunidad. Ya en Pescadería tú no encuentras un rezo, porque nadie busca a los rezadores para rezar, porque llaman a la iglesia para hacer el funeral, el culto fúnebre. Wow. En Pescadería no bautizan un niño porque todos los niños lo llevan a la iglesia a presentárselo al Señor. Gracias. En Pescadería usted no escucha una fiesta de palo porque eso se acabó. Wow. O sea que Dios ha ido limpiando la comunidad y para una gente convertirse, eso era una cosa pero difícil. Pero hoy la gente va corriendo a mi casa y me toca la puerta, pastora, ábrame a las 2, a las 3 de la mañana, a cualquier hora. Nosotros a veces no damos campaña y la gente va a la iglesia bajo llanto a recibir al Señor. Nosotros antes éramos 30 hermanos, o 25 o 30 hermanos. Nosotros hoy somos 100 y algo. Wow. Dios ha ido, eso es una de las iglesias, porque hay otras iglesias en la comunidad que también ha ido creciendo. O sea que Dios ha hecho una limpieza, Dios se ha manifestado de manera tan especial en esta comunidad que es evidente. Antes la gente temía de entrar a esta comunidad, ahora no, ahora todo el que viene se quiere quedar. Porque hay una liberación. Nosotros cada año nosotros nos levantamos y salimos a las calles en las madrugadas y ungimos los 4 puntos cardinales de nuestra comunidad. Aleluya. Y declaramos liberación. Y siempre a partir del mes de octubre, noviembre y diciembre, eso es una mortandad segura. Era. Wow. Pero desde que la iglesia se levanta, óyeme, es una guerra que tenemos con el mismo infierno. Tenían fecha específica para entregarle jóvenes a Satanás. Sí, señor, pero en esa fecha siempre se morían un grupo de jóvenes. Wow, había un acuerdo. Un acuerdo, pero la iglesia se levantó y nosotros vamos y ungimos la entrada, ungimos las calles. Y eso se ha terminado aquí en Pescadería. Wow. Pero no ha sido fácil, la batalla no ha sido fácil. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ha mandado gente a mi casa a matarme. ¿Cómo así? Sí. Aleluya. A mi casa han ido hombres, personas. ¿Dónde está la pastora? Con botella. ¿Dónde está la pastora? Mi padre le dice, ¿qué usted quiere con la pastora?
el diablo me mandó a matarla. Wow. Llámela, que el diablo me mandó a Un matarla. ataque directo. Directo, pero eso es algo así. Nosotros sabemos que eso es en el mundo espiritual, pero lo vemos en lo físico. Sí. Y han ido a matarme a mi casa. Dios. Y el diablo me ha dicho a través de personas que la llevan endemoniada, porque eso es terrible, los demonios aquí. Aquí caen las personas endemoniadas y me la llevan a la casa. Y vamos. Wow. Y una muchacha que cayó endemoniada, ella, esos demonios, tenía legiones de demonios. Y ella me decía, es que te odio, es que tú me has arrebatado muchas almas que eran mías y por eso te odio. Dios y mío. te voy a destruir. Y he querido entrar a la iglesia para destruirlo, pero ustedes no me lo han permitido. Wow. Y es que la Biblia dice que ni aún la puerta del infierno va a prevalecer contra la iglesia del Señor. Pues si te he querido destruir y no me lo has permitido, es que soy lavada con la sangre de Cristo. A mí no me vas a destruir. Te voy a dar por donde más te duele. Y digo, mis hijos están lavados con la sangre de Cristo. Y es una guerra directa y el enemigo muestra su incomodidad. Ha enviado. Muchas enviaciones. Wow. Sí. Porque sabemos que el enemigo usa personas. Así que vayan directamente a la iglesia, brujos, zánganos, que vayan a hacer la guerra directamente. Incluso hasta se convierten dentro de la iglesia. Pero claro que sí, Hay nosotros hemos infiltrados. tenido muchas experiencias sobre Wow. eso. Pero muchas. Yo quisiera que usted nos hable de esas experiencias que usted ha tenido. Mire, nosotros son varias las experiencias que hemos tenido de personas que van a la iglesia disfrazados, Wow. con apariencia de piedad. Así Y es. se sientan hasta en los primeros asientos. Sí. Pero ¿sabe qué pasa? Que el Señor nos revela y nos dice que hay un enviado. Han ido satanistas, gente que hace pacto con el diablo. Allá, y en una ocasión el Señor nos dijo, hay un brujo que está visitando la iglesia todos los días, mírenlo bien porque no lo verán más. Wow. ¿Y sabe qué aconteció? No pasaron 2 semanas y ese brujo de repente se murió. Dios. O sea que nosotros hemos tenido unos ataques directamente. Son batallas fuertes las que nosotros vivimos peleando todos los días. Por eso nosotros mantenemos una vida de oración. Amén. Porque nosotros sabemos la batalla tan fuerte y que no ha sido fácil. O sea, nosotros sabemos que el diablo no está contento con lo que Dios ha hecho aquí en Pescadería. No. Porque lo que Dios ha hecho aquí en Pescadería es algo sin precedente. Esta comunidad estaba sumida en la miseria. Wow. Era una pobreza extrema la que había aquí en esta comunidad. Los habitantes de esta comunidad vivían de la pesca, de la agricultura. Ok. Y eran casitas de tabla con hojarasca y a veces sin piso. Y tú podías encontrar 2 o 3 personas en la comunidad que tuvieran una vida un poquito más digna. Ok. Pero Dios ha transformado hasta eso en esta comunidad. Esta comunidad Dios la ha bendecido. Pero son unas bendiciones evidentes la que hemos podido experimentar. Y nosotros entendemos, ¿verdad?, que a medida que Dios ha ido limpiando, que Dios ha ido trayendo liberación a esta comunidad, las bendiciones han ido fluyendo. ¿Ve? Ya hoy Pescadería no vive no vive de la pesca. Ya hoy en Pescadería usted viene y usted encuentra múltiples profesionales, muchachos que se han desarrollado, que han evolucionado la comunidad. Wow. Entonces nosotros entendemos que todas esas bendiciones son parte de la liberación que Dios ha ido haciendo en nuestra comunidad. Aleluya. Luego que verdaderamente que Dios lo ha hecho. Sí. Y lo seguirá haciendo, porque hablar ya de 20 años atrás y ver la evidencia, pues bien, sabemos que Dios es un Dios todopoderoso, un Dios que rompe, un Dios que pudre todo yugo, y esas maldiciones se rompen, porque son maldiciones que vienen desde los abuelos, bisabuelos, tercera y cuarta generación. Eso es algo generacional. Sí, entonces, también hay trabajos asignados para lugares específicos, para que ahí sea donde pasen todos los accidentes y esos jóvenes se matan. Entierran trabajo y hacen todas esas cosas. O sea, el reino del mundo de la tiniebla es un mundo muy oscuro. Muy oscuro. Es un mundo muy oscuro, y cuando un pueblo se sumerge ahí, pues está en la oscuridad. Sí, no, y vive bajo una maldición realmente, porque vivir conforme a un reino de oscuridad es vivir bajo una maldición. Y eso era lo que había en esta comunidad, había una maldición.
porque es que los ancestros, los primeros habitantes de esta comunidad eran gente que eran devota con la brujería, con la hechicería, que tenían creencias extrañas, ¿ves? Pero de verdad que Dios lo ha hecho. Dios ha hecho cosas maravillosas en esta comunidad. Cuando nosotros vemos esas personas que vivían arraigadas, con una confianza profunda en la brujería y en la hechicería, sirviéndole a Dios hoy, wow, eso es una bendición. Wow, ¿Ves? aleluya. Entonces no ha sido una ni dos personas que le hemos arrebatado a Satanás de ese mundo oscuro. Y nosotros entendemos por qué su incomodidad y por qué, ¿verdad? Esos demonios de venganza se levantan contra nosotros, porque Dios está haciendo cosas grandes aquí en Pescadería. Y hay un mover de Dios poderoso en este lugar. Wow. Sí, un mover de Dios donde mucha gente tocada, mucha gente, usted sale a predicar el evangelio y la gente te va a recibir, va a escuchar la palabra, Aleluya. te va a decir siéntate, no te vayas, dime algo más. O sea, Wow. hay un hambre y una sed de Dios en este lugar. Aleluya. Sí, pero Estamos hablando con una mujer de esta comunidad. Ella está contando cosas que han pasado y cómo Dios rescató de la oscuridad, de los perdidos, a este pueblo. Es una columna, una pastora, una mujer de Dios que Dios ha levantado en este pueblo. Pero una vez usted entra a ese llamado, a esa asignación, sabemos que Dios entonces empieza a preparar, y hay niveles espirituales que usted empieza a acceder, que usted empieza a conocer. Ya entonces hay experiencia, hay cosas que Dios empieza a mostrarte dentro de la asignación que Él le otorga a usted. ¿Cuáles han sido esas de tantas experiencias que usted ha tenido dentro de su pastorado, experiencias divinas espirituales? bueno, las experiencias han sido muchas realmente. Poder estar aquí sentada contando parte de las experiencias que hemos tenido en el ministerio, de verdad que es de gran bendición, porque yo comencé a pastorear en el 2000. En el 2000, ya, bueno, a inicio del 2001 comenzábamos a pastorear y realmente no sentíamos como esa capacidad para poder dirigir una iglesia. Pero a medida que nosotros nos depositamos en las manos del Señor, el Señor va preparándote, el Señor te va capacitando y tú vas teniendo de esas experiencias tan hermosas y tan maravillosas que, a pesar de que el llamado es fuerte, Aleluya. de que es difícil poder en plena juventud, en plena adolescencia, tú poder desempeñar un ministerio de tanta responsabilidad, de tanto peso como el pastorado, poder disfrutar de la gracia de Dios y poder disfrutar del respaldo de Dios, ¿verdad? Todo ese tiempo, ver cómo Dios ha estado en cada momento. O sea, ver cómo el Cairo de Dios ha guiado nuestras vidas, porque hay algo que Dios me ha enseñado, y es a no hacer la cosa por mi propia cuenta, por mi voluntad, sino esperar en su tiempo y en su voluntad. Amén. Y para la gloria de Dios Dios me ha permitido poder discernir cuándo es su tiempo y cuándo no es su tiempo. O sea, Dios me ha permitido discernir cuándo es el Cairo de Dios para cada decisión que debemos tomar. Aleluya. Para cada proyecto que debemos emprender. Y realmente, para mí, gozar de la gracia de Dios y de ese respaldo ha sido una de las experiencias más hermosas que nosotros hemos vivido en el ministerio. Porque realmente es que hemos sentido la mano de Dios. No es que no ha habido pruebas, porque las pruebas han sido múltiples. Los procesos son muy difíciles. Pero poder gozar del respaldo de Dios en todo ese tiempo, haciendo la voluntad de Dios, y poder ver cuántas personas, ¿verdad?, que le hemos entregado al Señor. Amén.
cuántas personas ya que vivían bajo esos pactos satánicos. Por ejemplo, mis abuelos que eran Aleluya. hechiceros, o sea, les gustaba, eran espiritistas. Wow. Eran gente que amaban esas Wow. cosas. Usted viene de una familia, que viene. Sí, es una generación. Una generación. Y tener la experiencia, la oportunidad de poder ganarme a todos mis abuelos para el Señor. Wow. Ellos murieron, pero murieron en Cristo. Aleluya. Para mí esa es una de las experiencias más lindas que yo he podido tener en los caminos del Señor. Wow. Poder ganarme a casi todas mis tías, que eran católica, apostólica y romana, que vivían envueltas en eso de la brujería y que les gustaban prender velas y postrarse ante cuadros y hacer ensalmos y bregar con ese mundo, con ese espiritismo y poder ganármela casi todas. Wow, eso para mí, poder ganarme a toda mi familia. Yo fui la primera que entró a la iglesia. Yo fui la primera Ahí que yo iba conocí a al esa Señor. parte. ¿Cómo toman ellos esa decisión cuando usted ya decide entrar a lo que es el pastorado? Pues ya en ese tiempo ellos todavía no eran cristianos. Estaban inclinados todavía a su asunto de la brujería, hechicería y a ese mundo. ¿Cómo ven ellos esa decisión que usted tomó? Cuando yo me entregó al Señor a los 16 años, el Señor comenzó a moverse en mi vida de una vez. O sea, fue un llamado y fue algo, fue como, ven que te necesito. Wow. Y a los pocos meses de yo haber recibido al Señor, mi pastor me dijo, tú vas a predicar en una campaña. Y yo, pastor, ¿yo? Sí, tú vas a predicar afuera. Y la primera vida que me gano es a mi mamá. Wow. En una campaña. Yo era la única cristiana en mi casa, se convirtió mi hermano, que es pastor también, Darly López. Y después de él, entonces, en una campaña, se entrega a mi mamá. Y así el Señor fue trabajando. Luego pasó mi padre a servirle al Señor. En mi casa todos somos cristianos, excepto el mayor, que nunca, o sea, que de jovencito vive en Santo Domingo. Pero el Señor, antes de entregarme el pastorado, me lo entregó todo. Wow. O sea, el Señor los recibió, ellos recibieron al Señor y han dado fruto hasta hoy. Mi familia completa le sirve al Señor. Qué bendición. O sea, Dios estaba preparando el ambiente porque ellos venían de religiones diferentes, ¿verdad? Y con creencias extrañas. Pero Dios preparó ese ambiente y mi familia, entonces, antes de yo entrar al ministerio, le servía al Señor. Wow. Pero Dios me usó como un instrumento para ganarme a casi toda mi familia, a mis abuelos, a mis tías, a mis tíos, en el nombre del Señor. Y ha sido de verdad de gran bendición poder servirle al Señor. La experiencia ha sido poderosa. Wow, verdaderamente que Dios lo ha hecho. Sí. Y lo seguirá haciendo. Amén. ¿Verdad? En ese pueblo que creemos en que el mover de Dios pues seguirá haciendo su obra en este pueblo. Y el enemigo siempre buscará la forma Sí. por donde levantarse, porque él no estará tranquilo. Fue un golpe duro que se le dio, no ni siquiera arrebatarle su familia, sino toda una parte de una comunidad, de un municipio. ¿Y cuáles han sido esos ataques así, de manera tan directa y tan fuerte, que ha recibido la iglesia a causa de esa victoria? Oiga, mire, varón, realmente esas victorias, varón, han costado mucho. Realmente han sido ataques directo, donde nosotros hemos podido ver la manifestación satánica. Wow. Y es tanto así que en una ocasión el Señor nos ministró y nos dijo, yo recuerdo que el Señor envió un predicador a la iglesia, un pastor, y el Señor le decía a la iglesia, miren, tomen en sus manos una espada y comiencen a moverla, porque su pastora va a necesitar que ustedes estén a su lado peleando una guerra que se le va a presentar. Aleluya. Una batalla que va a tener que pelear, pero ustedes como iglesia van a estar al lado de ella peleando esa guerra, esa batalla tan fuerte que van a recibir.
Varón, mire, y esas son enviaciones, altares encendidos que el Señor nos ha mostrado. Wow. Altares, y personas llegan y dicen, yo no sé, pero Dios me muestra que en tal esquina hay un altar. Y realmente nosotros sabemos. Y el Señor nos ha dicho, mira, el diablo se levantó y le ha declarado la guerra, pero ¿sabe lo que hace el enemigo? Cuando los brujos de la misma comunidad no han podido destruirnos, ¿sabe qué ha hecho el diablo? No ha enviado brujos de otros lugares. De otros lugares. Sí. Wow. Lo ha enviado a la iglesia, varón, vestido de oveja mansa. Y realmente, pero siempre que vienen esos ataques tan directos, el Señor nos advierte, porque usted sabe que no va a pasar nada sin que Dios se lo muestre a sus siervos. Y siempre el Señor nos advierte, y cuando el Señor nos advierte, nosotros nos ponemos en voz de alerta y comenzamos, nos encerramos por 21 días a orar y a reprender y a atar toda malicia, varón, y luego nosotros podemos ver literalmente, realmente el plan y la malicia del enemigo en contra de la iglesia. Wow. En una ocasión nosotros decíamos, si nosotros no hubiéramos estado, si Dios no nos hubiera advertido y no nos hubiéramos preparado en lo espiritual, yo no sé hasta dónde hubiera llegado a la iglesia. Ay, santo. Porque han llegado brujos, varón, a dar campaña a este lugar. Y el Señor en el camino nos ha mostrado. Y nosotros así mismo hemos desvinculado a la campaña y todo. O sea, que hay quienes vienen en forma de justo. Sí, varón. En forma de luz, oscuridad. ¿Ah? Varias veces hemos tenido esa experiencia nosotros. Pero mire, varón, no se ha escapado una sola. Wow. Porque siempre el Señor nos advierte y nos muestra lo que O sea, hay. hay que tener cuidado a quienes recibimos en nuestro pueblo, en nuestra iglesia. Hay que tener el discernimiento. Sí, nosotros somos muy cuidadosos. Nosotros no invitamos a todo el mundo. Wow. Porque es que ya nosotros hemos tenido experiencia, hemos tenido personas que llegan como evangelistas, que luego el Señor nos muestra que son satanistas, varón. ¿Ve? Entonces hay que tener mucho cuidado con a quién usted le dé el altar. Así. Hay que tener mucho cuidado a quién invitamos a predicar. Porque hay gente que no andan predicando a Jesucristo en este tiempo, sino que andan predicando, enseñando cosas raras. Así. Nosotros recibimos una persona que supuestamente era un evangelista y lentamente fue infiltrándose y él iba a dar un estudio con unos audífonos puestos. Él estaba escuchando lo que iba a decir, pero óigame, el estudio que iba a dar era cómo usted puede conocer las manifestaciones de los demonios, pero nunca mencionó a Dios en ese estudio. Siempre, era como resaltando el poder de Satanás. Nunca alababa a Dios, era una cosa extraña. Pero ¿sabe qué pasó? Que en medio de ese estudio Dios lo turbó. Wow. Óigame, no pudo decir nada, no pudo hacer nada y total tuvo que entregar porque mientras él estaba queriendo influenciar a la iglesia y diciéndole a la iglesia cómo se manifiestan las brujas, qué hay que hacer, pero cosas extrañas. Estaba dando un tutorial. Tutoriales, varón. Y nosotros comenzamos, el grupo de líderes que nos dimos cuenta de lo que se estaba moviendo, comenzamos a reprender y el hombre tuvo que entregar porque no pudo realmente continuar. Nosotros hemos tenido muchas experiencias. Wow, verdaderamente que han vivido demasiadas cosas con usted como mujer de Dios, la iglesia también. Y yo quiero que usted le dé una palabra a esa audiencia que está ahí, que verdaderamente la necesita, que le empuje a la búsqueda, a esa hambre y a esa sed por Dios, porque si no es con una búsqueda constante, eso no se puede lograr. No se puede contar victoria. Y en estos lugares no se puede sobrevivir si no hay un sometimiento a Dios, no se puede sobrevivir de pie en el camino del Señor. Yo tengo, un testimonio poderoso que es breve, que quería compartirlo con esas mujeres que a lo mejor han tenido que vivir experiencias. Sí, sí. Porque nosotras como hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Tenemos muchas victorias, pero también tenemos muchos momentos amargos, momentos de tristeza. Y esta persona que ustedes ven aquí era estéril. Wow. Yo era estéril porque no sé si recuerda que al principio le decía que hubo una palabra que me marcó negativamente. La gente me decía que yo no iba a tener hijos, que yo no iba a poder producir. Y parece ser que el enemigo se apoderó de esa palabra y cuando yo me casé pasó un tiempo largo y yo no podía tener hijos. Wow.
Y yo fui, una tía mía que tenía, trabajaba en la maternidad, en Los Minas. Ella me dijo, yo te voy a llevar donde el mejor ginecólogo. Eso fue en la maternidad, una de las maternidades ahí en Santo Domingo. Se llamaba el doctor Vicioso, uno de los mejores ginecólogos de ese tiempo. Y cuando me llevaron a hacerme todos los chequeos, el doctor, los estudios arrojaron que a mí no se me habían desarrollado ninguno de mis órganos reproductores. Aleluya. Porque quedaron infantil como una niña de 5 años y que no podía realmente poder producir, procrear. Y yo le decía, yo le pregunté al médico, ¿y qué esperanza usted me da de que yo poder quedar embarazada? Y él me dijo, no te voy a dar esperanza porque realmente las esperanzas son muy mínimas. Pero yo te voy a poner un tratamiento a ver qué puede pasar, a ver si quiera Dios, alguno de esos órganos puedan crecer. Pero yo tenía los órganos de una niña de 5 años cuando ya yo tenía 23 años. ¿Y sabe lo que aconteció? Que el doctor me dio un medicamento, me puso un tratamiento. Y como él me dijo que eran mínimas la oportunidad, cuando yo llegué a mi casa, mi tía me compró el medicamento y todo, pero yo llegué a mi casa y yo me tiré de rodillas porque yo le lloraba a Dios. Porque yo quería tener hijos, pero no podía. Y cuando yo llegué a mi casa, yo le dije al Señor, este tratamiento yo no lo voy a usar. Porque yo sé que tú me vas a sanar, que tú vas a hacer la obra y después la gloria no va a ser para ti, sino para este medicamento. Por lo tanto, no lo voy a usar porque yo tengo la fe y la confianza de que tú vas a hacer el milagro. ¿Y sabe lo que aconteció? Un día yo estaba muy triste, yo boté el medicamento, nunca lo usé. Y yo estaba muy triste y me tiré al altar y yo le lloraba a Dios en el altar. Y mientras yo estaba llorando, estaba sin fuerza, sin deseo ni siquiera de estar de pies. Y yo le dije a las muchachas que iban y limpiaban la iglesia, yo voy a estar ahí en mi casa, si alguien me viene buscando no estoy disponible porque no me siento bien. Pero ¿sabe lo que aconteció? Ese día llegaron 2 misioneras a mi casa que yo no conocía. Aleluya. Me fueron buscando. Pastor, te dijo que no la llamen, pero son 2 hermanas que no son de aquí y ellas dicen que necesitan verla urgente. Yo le dije, sí, está bien, la voy a recibir. Y yo salí y recibí a esas hermanas. Y cuando yo recibí a esas hermanas, ellas estuvimos en el culto, ellas ministraron, predicaron. Fueron 2 misioneras que yo dije, quiero que vaya a pescadería, a la casa de la pastora Joanna, porque tengo palabra para ella. Aleluya. ¿Y sabe lo que aconteció? Cuando esas hermanas llegaron, cuando estuvimos en el culto, ellas dijeron, pastora, nosotros necesitamos orar por usted, porque Dios ministró mi vida y me dijo que hoy Él trae un milagro para tu vida. Y cuando yo me puse de pies, ella me dijo, levante su mano, y yo levanto mis manos. Ella me puso la mano aquí y me dijo, dice el Señor que no bote ni una lágrima más por ese problema, porque ese problema está resuelto. Aleluya. Y yo, óigame, yo me postré porque esas hermanas no conocían mi condición. Mi problema no lo manejaba todo el mundo porque yo no se lo quería decir a nadie. Solo mi esposo y mi mamá manejaban esa situación. Aleluya. Porque para mí era muy triste yo poder compartir esa experiencia. ¿Y sabe lo que sucedió? Que pasaron como 2 o 3 semanas y llegó un predicador de Jaina y teníamos una vigilia y él me dice, mire pastora, el Señor me dice que el próximo año, por esta fecha, usted va a abrazar una bebé. Wow. Y yo le dije, gracias Señor, yo recibo. ¿Sabe lo que aconteció? Como al mes de irse ese predicador, de repente yo siento una molestia y yo le digo a mi mamá, yo tengo que ir al ginecólogo a hacerme un papá Nicolau porque yo no me siento bien. Y mi mamá me dice, usted no va a hacerse ningún papá Nicolau. Usted se va a hacer una prueba de embarazo. Aleluya. Porque usted carga una palabra y es que usted está embarazada. Yo le dije, usted tiene más fe que Abraham. Y ella me dijo, váyase a hacer la prueba. Y yo en obediencia fui y me hice la prueba. Y cuando yo me hice la prueba, que la muchacha me está entregando el sobre, me dice, felicidades, mamá. Dios mío. Dios hizo el milagro. Dios lo hizo. Dios Aleluya. hizo ese milagro. Y yo tengo 3 niños. Y si yo no hubiera presentado algún tipo de dificultad para seguir teniendo hijos, yo hoy hubiera tenido la media tribu. O una tribu quizás. Porque Gloria Dios a Dios hizo el milagro. Porque Amén. lo que Dios da
lo da bueno, lo que Dios hace, lo hace perfecto. Excelente. Amén, gloria al nombre del Aleluya. Señor. Y de verdad que en el ministerio se sufre, en el proceso, que la batalla, que la guerra, pero también podemos contar de las bendiciones de Dios. Así Amén. es, así es. Así que yo le exhorto, ¿verdad?, a la audiencia, a esas mujeres que están pasando por procesos difíciles, que yo sé que lloran en su habitación, Aleluya. que gimen, que le claman a Dios, porque yo sé lo difícil, yo pasé por ese momento. Aleluya. Yo sé lo duro que es, ¿verdad? Tú tener 2, 3, 4 años, 5 años casada sin planificarte y sin poder salir embarazada. Aleluya. Eso es una desesperación. Eso es un tormento. Pero yo tengo para decirle a las mujeres que están en esa situación hoy, que no teman, que confíen. Aleluya. Que no todo está perdido. Aleluya. Que aunque haya un diagnóstico negativo para su vida, que Dios tiene el control. Que Dios tiene la última palabra. Que Dios puede hacer el milagro. Así como lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Aleluya. También. Solamente cree y serle fiel a Dios mío, Dios mío. Demasiado, demasiado poderoso. Gloria Demasiada fuerte esta palabra. Yo sé que hay alguien que está siendo tocada en este momento. Yo sé que algo Dios está haciendo. Sí, algo Dios está rompiendo. Hay algo que está sucediendo en el mundo espiritual. Todas esas mujeres que tienen tiempo tratando de salir embarazadas, se le va a cumplir el milagro. En el nombre poderoso de Jesús. Así como Dios lo hizo con usted, así también lo hará con ella. Sí, van a testificar en la caja de comentarios de que Dios lo hizo. En el nombre poderoso de Jesús, yo voy a pedir, pastora, usted cargue esa unción, aleluya, de que usted levante una oración por esa audiencia que está ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos compartido este testimonio con otras personas y hemos orado por mujeres aquí en nuestra comunidad que tenían la misma condición y que no podían tener hijos y que hoy tienen su bebé en sus brazos. Que han ido a la iglesia a testificar, mujeres inconversas, han ido a testificar a la iglesia cómo Dios hizo el milagro a través de una oración. En el nombre del Señor que la iglesia ha hecho por esas mujeres estériles. Y hoy yo quiero orar. Aleluya. Yo quiero orar porque yo sé que Dios, aleluya, Dios puede hacer el milagro y que Dios no mide distancia para manifestarse. Dios no tiene frontera porque Él traspasa las fronteras. En el nombre del Señor. Aleluya, no importa que sea, ¿verdad?, por esta vía, por esta plataforma, yo sé que Dios puede llegar, Dios puede entrar en tu casa en este momento, ahí en tu habitación donde tú estás afligida. Aleluya, pidiendo el milagro, solo cree. Aleluya. Amante Dios y Padre Celestial, Dios, tú que moras en las alturas de los cielos. En esta tarde, Señor, yo me pongo de acuerdo, Dios mío, y nos unimos, Señor, para clamar en favor de esas mujeres estériles, Señor. Aleluya. De esas mujeres que no han podido concebir, que no han podido, Dios mío, tener hijos, Señor amado. Padre, Dios mío, como tú lo hiciste conmigo, tú lo puedes hacer con ellas también. Aleluya. Señor, como tú lo has hecho con otras, también lo puede hacer, Señor. Yo sé que tú no mides distancia, no importa en qué país esté, no importa en qué ciudad esté, aleluya, solamente cree, porque para el que cree todo es posible. Aleluya. Señor, aleluya. Padre Dios mío, el milagro, Señor, y manifiéstate en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y amén. Wow, wow. Gracias, Señor. Tremendo lo que Dios ha hecho con esta mujer de Dios. Pastora, Dios le bendiga. Amén. Ha sido un placer haberla tenido en esta plataforma. Recuerda que esta es tu plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Comparte este contenido. Hay gente que está esperando unas palabras como esta para ser bendecida y recibir su milagro, al igual que usted. Así que Dios te bendiga y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Excelencia Cristiana Televisión.
tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.